Muy buenas tardes a todos. Eh, bueno, como ya les acaban de comentar, en esta tarde vamos a tener un tema muy interesante. Estoy seguro que les va a interesar, les va a gustar. Se titula El uso del pantalón en la mujer. El uso del pantalón en la mujer. Ya leímos nuestra cita en 1 Corintios 10:31. Este es un tema algo controversial, ¿sí? Dentro del mundo cristiano, aunque no debería de serlo, ¿sí? No debería de serlo. Ahorita vamos a ver por qué. Eh, Creo que la mayoría hemos escuchado, sobre todo los que tienen tiempo, ¿no? Dentro de la iglesia, hemos escuchado que el pantalón o el uso del pantalón de la mujer es algo condenado, algo que Dios rechaza, ¿sí? Sin embargo, bueno, se ha hecho una idea muy popular dentro del cristianismo. Sin embargo, en la Biblia no hay nada, ¿sí? No hay nada que nos diga que Dios piensa así, ¿ok? Entonces, ¿de dónde es que hemos sacado esa idea los cristianos? Porque la mayoría la tenemos o la hemos escuchado al menos, ¿sí? Y les digo, es algo controversial. Vamos a abrir nuestra Biblia en Deuteronomio 22:5. Voy a invitarles a que leamos este texto. Deuteronomio 22:5. Le voy a pedir a alguien que nos ayude a leerlo por aquí. Deuteronomio 22, versículo 5. ¿Quién dijo yo? Deuteronomio 22:5. A ver, ahí va la lectura. Sí. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová, tu Dios, cualquiera que esto hace. Muy bien, gracias. Esta es una cita en la cual muchos se apoyan, ¿sí? Para decir, mira, ahí está lo que decimos, ¿no? Que para la mujer es algo, dice aquí, abominable, perdón, para Dios, el que una mujer utilice pantalón, ¿sí? Pues la palabra pantalón aquí no aparece, ¿cierto? Entonces, aquí es como una idea, ¿no? Que tenemos, porque dice aquí, no vestirá, dice el mandato de Dios, la mujer ropa de qué? De hombre, ni el hombre ropa de mujer. ¿A qué se refiere este texto? Bueno, miren, para empezar, en el tiempo que se escribe este texto, pues el pantalón no era la moda, ¿no? De ese tiempo, ¿sí? Como en la actualidad. Probablemente no existía. Entonces, bueno, ¿a qué se refiere Dios con esto? Miren, en aquellos tiempos, en los tiempos bíblicos, tanto hombres como mujeres usaban la mayoría, o sea, en la mayoría de las culturas, se utilizaban este tipo de atuendos. Sí, yo creo que todos lo sabemos, ¿no? Las túnicas, esa era la moda de aquel entonces. Eh, sí había diferencia en cuanto a la vestimenta de un hombre y una mujer en algunos detalles, ¿sí? Por ejemplo, las túnicas de las mujeres eran más largas, ¿sí? Que las de un hombre. Las del hombre eran más cortas, por lo general. Entonces, había algo de diferencia. A veces tenían que ver los colores también. O sea, algunos se usaban en mujeres, otros en hombres. Pero en general,
¿sí? Esto era lo que se utilizaba, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo se diferenciaba aquí? Bueno, ¿o qué quiso decir Dios? ¿Qué es algo que a Dios le parecía como una abominación? Una abominación, no sé si, creo que todos hemos escuchado esta palabra, ¿no? Generalmente la vemos aquí en la Biblia y en relación con Dios, o sea, algo que Dios detesta, ¿sí? Ahora, ¿será que hablando, por ejemplo, de lo que mencionamos ahorita, Dios detesta que una mujer se ponga un pantalón? Ahí se los dejo de pregunta. Ustedes piénsenlo. Eh, ¿Qué es, o sea, si nos vamos aquí a lo que Dios está diciendo, ¿qué es algo que Dios le molesta? Sí. Bueno, aquí cuando habla de que se pusieran prendas uno de otro, no tenían en sí que ver la prenda, ¿sí? Lo que le molestaba a Dios. Era otro asunto, ¿sí? Que yo creo que más o menos podemos deducir a qué se refería, ¿sí? Cuando un hombre, ¿sí? Se vestía como una mujer, no que usar una prenda de mujer, porque si vemos estas prendas eran muy parecidas, ¿no? Era un asunto más de tipo que mental, ¿sí? Un problema de orientación sexual, ¿sí? Eso es lo que Dios detesta y creo que todos lo sabemos, ¿no? Entonces, no tenía en sí que ver la prenda, pero aquí Dios lo especifica, dice que no se vistan las mujeres como los hombres, ni los hombres como mujeres, dice, eso yo lo detesto, porque ya no nada más, el problema ya no nada más era que hubiera desviaciones, ¿sí? En cuanto a la sexualidad, sino que aparte ya se veía, ya no nada más era algo mental, sino también era algo externo, o sea, ya se veía, ¿sí? Como sucede en nuestros días, ¿no? Entonces, a eso es a lo que Dios se está refiriendo aquí, ¿sí? En ningún momento aquí menciona pantalones ni nada de eso, ¿no? O pantalones en la mujer. Entonces, nosotros hemos adaptado, por ejemplo, este texto y algunos otros, lo hemos adaptado a nuestra cultura, a nuestro tiempo, ¿sí? Y empezamos como que a sacar nuestras propias conclusiones, ¿no? Y decimos, bueno, entonces Dios detesta que una mujer use un pantalón y como Dios lo detesta, pues no lo permitimos en nuestras iglesias, decimos los cristianos, y condenamos a las personas que así lo hagan, ¿no? Eso es en lo que hemos caído, ¿sí? Pero vamos a ver qué es lo que piensa Dios de todo esto. Como siempre lo decimos aquí, más que pensar o sacar nuestras propias conclusiones o preguntarle a un ser humano, tenemos que ir a lo que Dios dice, ¿no? Siempre con la ayuda y la dirección del Espíritu Santo, porque cuando no lo hacemos así, pues sucede esto, ¿no? Vemos un texto así y empezamos pues, a sacar nuestras propias ideas, ¿no? Miren, hasta los años 40, siglo pasado, eh, pues siempre hubo como una marcada diferencia, ¿no? Entre la vestimenta entre hombres y mujeres. Más o menos estos eran los modelos, ¿no? Que se utilizaban, pues muy diferente, ¿no? En el hombre y en la mujer, ¿sí? Por allá en los años 40, casi a la mitad del siglo. No sé a quién le gusta esa moda, o quienes la vivían, ¿verdad? Sin duda alguien lo pudo haber experimentado. Esto era lo que se usaba, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Que en todas las épocas, pues siempre ha habido modas, ¿sí? Como lo que pasaba acá, ¿no? En los tiempos antiguos, pues esa era la moda, ¿sí? Ya más para acá, más cercano a nosotros, pues tenemos esto, ¿no? Y yo creo que conocemos un poco de esos cambios, ¿no? En toda la historia, las modas, las tendencias que existían en ciertas épocas, ¿no? Y cada uno de nosotros podemos tener o nuestra moda favorita, ¿no? Alguien puede decir, oh, a mí me gustaba cómo se vestían o cómo nos vestíamos en tal época, o cómo se vestía la gente en los tiempos bíblicos, o cómo se vestían
en la Edad Media o en el Renacimiento, etc., ¿no? Diferentes tipos de vestuarios, ¿sí? Se han utilizado a través de la historia. Pero saben que un poco más atrás, por ahí en los años 1851, ya casi a final del siglo XIX, esta mujer, Amelia Bloomer, por ahí introdujo una moda, ¿sí? En aquel tiempo. Ella era una defensora, una activista, una defensora de los derechos de la mujer, cuando apenas comenzaba todo ese movimiento que ahorita, por ejemplo, trae nuestro mundo de cabeza, ¿sí? Bueno, esta señora fue de las precursoras. Y ella, miren la ropa que trae puesta, no sé si les llama la atención, algo. Ella introdujo una moda en la sociedad, algo, pues algo interesante, ¿sí? Ahorita vamos a ver, pero saben que esto causó rechazo casi general, ¿sí? Por la sociedad, dice aquí, de aquel entonces, y por la religión, o sea, la iglesia católica, la iglesia protestante, prácticamente todo el mundo se le echó encima a esta señora por esa nueva moda que intentó pues imponer. Ella metió por aquí estos modelos, estos ¿cómo se le puede? Era como una combinación, como ustedes pueden ver, entre una falda y un pantalón, ¿sí? Que precisamente adquirieron el nombre de ella, o de su apellido, les empezaron a llamar Bloomers en aquel tiempo. No sé si sigan existiendo, no sé si les siguen llamando así, o si lo han escuchado, pero les llamaban Bloomers a este tipo de pantalones, un poco bombachos, ¿no? Para aquel tiempo, esto era pues un escándalo, ¿sí? Nosotros sabemos más o menos, o hemos visto, ¿no? Cómo se vestían las mujeres en aquellas épocas, a finales del siglo XIX, con vestidos largos, ¿se acuerdan? Sombreros, bueno, ahí conservaban lo del sombrero, pero quisieron hacer este cambio, ¿no? O esta fusión entre un pantalón y una falda, y todo por este movimiento que estaba en sus inicios, donde se pretendía la igualdad entre hombres y mujeres. Algo que seguimos sin entender, ¿no? Hasta nuestro tiempo. Somos iguales ante Dios, obviamente, podemos tener los mismos derechos, obviamente, pero esto se ha salido de control, ¿no? Y se ha vuelto pues una guerra, ¿no? Entre hombres sí y mujeres. Y esto, bueno, obviamente ha sido manejado, ¿no? Por el enemigo en muchos aspectos y ha dañado mucho a nuestra sociedad, ¿sí? Y saben que aquí, bueno, en estos inicios, podríamos decir, bueno, pues se ve todo más, muy inocente, ¿no? Pero el problema era lo que había de trasfondo en todo esto, ¿sí? Aquí era una simple prenda de ropa, ¿sí? Pero aún así les digo, pues la gente en sí, en general la sociedad, rechazó esto, ya querían linchar a esta señora, ¿no? Por esta moda. Y bueno, saben que en aquel tiempo, y hasta mediados del siglo pasado, el pantalón, nos dice aquí, había sido un símbolo, ¿sí? De hombría. O sea, un pantalón era casi un sinónimo de ¿qué? Del hombre, ¿sí? Y incluso se empezaron pues a acuñar frases, ¿sí? En relación a esto. Por ejemplo, y algunas todavía las utilizamos. Por ejemplo, el fajarse los pantalones, lo hemos escuchado, se fajó los pantalones. Independientemente si es hombre o mujer. ¿Qué significa fajarse los pantalones? Bueno, tiene que ver con una actitud de valor, ¿sí?
pues sí, de hacerle frente a algo, ¿no? Con valor, ¿sí? Y así decimos, no, se fajó los pantalones, o sea, se armó de qué, de valor. Y, por ejemplo, esta otra frase, bajarse los pantalones, tenía que ver con una actitud completamente diferente, ¿no? A la anterior. Esto tenía que ver con una actitud sumisa, una actitud de derrota, una actitud de rendición, ¿sí? De sometimiento ante alguna situación, personas, etc. Bajarse los pantalones. Y, por ejemplo, esta otra frase, ponerse los pantalones, tenía que ver con qué? Con cuestiones de liderazgo, ¿sí? Y eso todavía lo usamos, ¿no? Cuando decimos de alguien, dices que se tiene los pantalones bien puestos, ¿sí? Diciendo que es una persona que, un líder, ¿no? Un líder al que se le respeta, ¿no? Entonces, bueno, todas estas frases empezaron a surgir en aquellos años eh, por lo que significaban, ¿sí? El pantalón probablemente ahorita no tienen mucho, a lo mejor mucho sentido. Por ejemplo, ya las generaciones nuevas, si escuchan estas frases, pues, ¿no? ¿Qué significa? Los más antiguos, pues, sabemos, ¿no? Y nos han contado y tenemos experiencias en relación a esto y lo relacionamos, ¿sí? Ya generaciones más nuevas, pues, no lo relacionan mucho. Y de tal manera, bueno, que, por ejemplo, cuando nosotros vemos estas figuras, este, eh, por ejemplo, esto es muy común, por ejemplo, en los baños, ¿sí? Nadie nos tiene que explicar, ¿verdad?, cuál es el baño de hombres y de mujeres. Simplemente vemos esta imagen y sabemos, ¿no?, a dónde dirigirnos. No hay confusión, precisamente por eso, ¿no? Por eso que esa idea, ¿no?, que siempre se tuvo, ¿no?, acerca de la vestimenta y que hasta hace algunos años o décadas, pues era exclusiva, ¿no? Cierto tipo de cosas era exclusiva de los hombres, especialmente, ¿no? Aquí hablando del pantalón y las faldas, pues era algo exclusivo. Entonces, prácticamente esto es un lenguaje universal, o sea, en cualquier parte del mundo se entiende, ¿no? Aunque ahorita vamos a ver un detalle también interesante. Eh, Así que, bueno, cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, que decíamos ahorita, ahí en la época de los 40, la gente usaba cierto tipo de ropas que ustedes vieron en las imágenes, pero estas imágenes que ustedes están viendo aquí, o esta imagen, es más o menos en esa época, o sea, esa época marcó un antes y un después, ¿sí? Hablando de vestimenta y en muchas otras cosas, ¿no? Pero ahorita estamos hablando de la vestimenta. Sabemos que, bueno, estalló la guerra, ¿sí? Una guerra mundial. Y obviamente, bueno, los hombres, ¿sí?, de aquella época, pues estaban muy ocupados, ¿sí?, en este asunto de la guerra, ¿sí? Muchos, pues bueno, dejaron sus hogares, los llamaban para que fueran pues a participar de este conflicto de alguna u otra forma, se vieron involucrados, se fueron de sus casas, las ciudades, los pueblos, pues se quedaron vacíos prácticamente, no había hombres o no había, al menos no muchos, así como para eh, sacar adelante pues todas las actividades que se llevaban a cabo en una ciudad, en un pueblo, y entonces pues ¿qué se tuvo que hacer? Las mujeres tuvieron que, pues que entrarle al quite, como decimos, ¿no? O sea, que sacar todos los asuntos que se tenían y que se hacían cargo los hombres, tenían que hacerlos ellas, ¿sí? Porque si no, pues se iba a venir abajo y a colapsar pues, la sociedad, ¿no?, y la economía. Entonces, bueno, empezaron a realizar labores, ¿sí?, que hasta ese tiempo eran exclusivas de los hombres. Por ejemplo, aquí vemos a unas mujeres en el campo, ¿sí?
y llamó la atención su atuendo, su vestimenta, ¿sí? Eh, algo que también, ¿sí? Comenzó a causar cierto rechazo en la sociedad y especialmente en el mundo religioso también, ¿sí? Y entonces las iglesias empezaron como que a parar las antenitas, ¿sí? Porque resulta que, bueno, en todas las actividades, ahora las mujeres estaban vistiendo ropa de hombres. Y el problema fue que estas vestimentas no fueron adaptadas a la mujer, ¿sí? Sino que más bien la mujer se adaptó a ellas, a estas vestimentas que eran de hombre, ¿sí? Actualmente, por ejemplo, las mujeres compran pantalones pues para dama, ¿no? Para mujer. Eh, porque hay una diferencia actualmente entre un pantalón para una mujer, un pantalón para un hombre, pues son diferentes totalmente. En aquel tiempo no existía eso, ¿sí? No había ese invento todavía, así que tenían que usar la ropa de los hombres. ¿Por qué? Bueno, porque las actividades pues también no eran muy adecuadas como para estar usando la ropa que usaban comúnmente las mujeres. Así que, pues esto fue un problema, especialmente, y lo que estamos hablando ahorita de lo que es el mundo religioso, ¿sí? Entonces las iglesias empezaron a ver esto con malos ojos, empezaron a ir a la Biblia, por ejemplo, y se daban cuenta de textos como este que leímos ahorita, donde dice, la mujer no debe vestir ropa de hombre, y el hombre ropa de mujer, etcétera, ¿no? Y se empezó a prohibir, ¿no? Al menos en las iglesias. Dice, aquí no van a entrar las mujeres con pantalón a este lugar, ¿sí? A la casa de Dios. Y se fue quedando eso, ¿sí? Se fue quedando como una ley, ¿sí? Como un mandato que venía del cielo prácticamente. Y llegamos hasta nuestros días, donde todavía escuchamos esto, ¿sí? Y si usted le pregunta a alguien que dice, oye, es que eso es malo, ¿sí? ¿Pero por qué? Bueno, pues que a Dios no le gusta, Dios lo condena, ahí en la Biblia, etcétera. Pero los textos que usamos están muy sacados del contexto. Realmente la Biblia nunca habla de esto, ¿sí? Al menos en el sentido que nosotros le damos. Y el problema es que lo hemos hecho algo, pues algo cultural, ¿no? Por ahí escuchaba a alguien alguna vez predicando y dicen, la Biblia no menciona nada de esto, pero es un principio cultural, decían, ¿sí? Por ejemplo, decían, no, pues aquí en nuestro país o en esta ciudad no se vale, está mal visto, ¿sí? Y está mal visto que usted use un pantalón, por ejemplo, dentro de una iglesia, las mujeres, ¿no? Ahorita vamos a ver algo al respecto, pero se quedó como un mandato divino, ¿sí? Cuando no existe, en la palabra de Dios no existe, ¿ok? Y bueno, aquí el problema fue esto, ¿sí? No fue la prenda en sí, ¿sí? Que no tiene nada de malo, ¿sí? El problema fue, les digo, todo lo que había de trasfondo, ¿sí? Que ya venía de algunas décadas atrás, ¿sí? Cuando comenzó el movimiento feminista. Y en la mañana escuchamos un detalle, ¿no? Acerca de esto. ¿Cuál es su verdadero origen? No sé si pusieron por ahí atención en el tema que escuchamos en la mañana. Es un movimiento que, bueno, aparentemente es bueno, ¿sí? Y podemos decir, sí, porque tiene estas cosas buenas y estas y estas. Sí, tiene cosas buenas, ¿sí? Pero si nosotros analizamos los resultados de estos movimientos, ¿sí? Vemos que nuestra sociedad se vio pues totalmente afectada en todo sentido
y bueno, el rol de la mujer cambió para siempre, ¿sí? Porque bueno, porque cuando termina la guerra, obviamente muchos ya no volvieron, muchos de los hombres ya no volvieron, las mujeres siguieron atendiendo labores de los hombres, y en algunos casos donde probablemente la mujer pudo haber dicho, ok, pues ya volvieron los hombres, los que habían vuelto, los que habían sobrevivido, la mujer no dijo, ok, pues ahí está tu chamba, ¿no? Yo regreso a mis actividades, a lo que siempre había sido, ¿sí? Sino que dijo la mujer, no, pues esto está bueno, ¿no? Y nuestra sociedad a partir de ese momento cambió para siempre, ¿sí? Y bueno, no nos vamos a meter en este asunto, pero vemos, ¿no? Vemos las consecuencias que ha traído a nuestro mundo, ¿sí? El hecho de haber eh, llevado a un extremo, ¿sí? Estas ideas, ¿no? Porque vemos si hay cosas buenas, ¿sí? Pero cuando nosotros abusamos de lo que sea, ¿sí? Siempre eso bueno se va a convertir en algo malo, ¿sí? Entonces se salió de control, no supimos cómo manejar esto y bueno, ahí tenemos las consecuencias, ¿no? Y empezaron a surgir este tipo de imágenes, ¿sí? Esta es bien famosa en todo el mundo, ¿no? Donde la mujer dijo, bueno, pues yo también puedo, yo soy igual que los hombres, al fin y al cabo, ¿no? Y les digo, el problema fue que esto se convirtió en una guerra, ¿sí? Ya no era tanto una lucha por derechos, ¿sí? Sino ya era más bien a ver quién podía más, ¿sí? Como una competencia, una guerra y de tumbar al otro. En este caso, el principal objetivo era, pues, pisotear a quién, al hombre, ¿sí? Eh, Ahora, hablando de lo que es la vestimenta, el pantalón, obviamente, pues también se quedó, ¿sí? La mujer se sentía cómoda, o sea, realizando ciertas actividades, ciertos trabajos con la ropa de un hombre, y también pues la vestimenta cambió totalmente. Vimos ahorita cómo se vestían en aquellos años, o al menos antes de lo de la guerra. Pues era más o menos la vestimenta de una mujer, ¿sí? A partir de ahí, de que se termina la guerra, pues todo cambió, nuestro mundo cambió en muchos aspectos, y pues la vestimenta no fue la excepción. Ahora, la mujer dijo, bueno, pues vamos a seguir usando, ¿no? Como muchas seguían trabajando en actividades que eran exclusivas de los hombres, pues ahora necesitaban también ellas ropa adecuada, ¿no? Para hacer eso. Y la ropa fue cambiando. Entonces también, con el correr del tiempo, los pantalones, por ejemplo, se fueron adaptando, por ejemplo, al cuerpo de la mujer, ¿sí? Para que se vieran más, pues más femeninas, ¿sí? Por ejemplo, aquí ahorita la imagen que veíamos, pues era ropa de hombre totalmente, ¿no? Y se veían un poco curiosos, ¿no? Las mujeres, como si ahorita, por ejemplo, una mujer se pone un pantalón de hombre, pues sí se le ve algo raro, se nota. Eh, entonces, bueno, aquí el detalle fue, como estamos hablando de la cuestión de lo religioso, lo espiritual, fue que se quedó esto, ¿sí? Como un mandato divino, dijimos. Entonces, a veces nosotros seguimos reglas y no sabemos ni por qué, ¿no? No sabemos por qué uh, lo hacemos, ¿sí? Simplemente decimos, pues es que siempre ha sido así. Es que no le gusta a Dios. Es que, pues, en la iglesia no se permite porque pues, no es un lugar santo. Bueno, sí, pero muchas veces no tenemos argumentos, ¿no? Para defender nuestras ideas. Eh, por ahí alguien contaba, ¿no? De una persona una mujer, ¿sí? Eh, que tenía la costumbre, sí, de que cuando horneaba una pizza, siempre dice que le cortaba las orillas, ¿no? Y la partía, ¿no? Partía la pizza, la horneaba, y entonces el esposo de esta mujer dijo, bueno, pues
se le hizo raro, ¿no? ¿Por qué esa costumbre? Y entonces le pregunta, dice, oye, ¿por qué partes la pizza cuando la metes al horno? Y dice, bueno, pues es que así acostumbraba a mi mamá a hacerlo. Es una tradición familiar. Y entonces pues le llamó la atención y ahí va con la suegra, ¿no? A preguntarle, oye, suegra, ¿por qué su hija hace esto? Ah, pues yo también ella me dijo que usted lo hacía también, ¿no? Partía la pizza y la metía al horno. Dice, pues sí, dice, es que pues mi mamá tenía esa tradición, tenía esa costumbre y pues la hemos seguido, ¿no? Y él decía, bueno, le decía, oiga, pero pues debe haber una razón especial, ¿no sabe más rico así? ¿O qué tiene de especial esto, ¿no? Así que bueno, ella pues dijo, no, pues es que mi mamá sí lo hacía. Voy a preguntarle a mi mamá, ¿no? Y como todavía vivía la señora, la abuelita, pues ahí va a preguntarle, oiga, su hija, su nieta, se preparan así la pizza, este, ¿qué pasa, no? O sea, ¿por qué lo hacen? ¿Qué tiene de especial? Hay un truco, ¿no? O sea, algo que tenga que ver con el sabor, con la preparación. Dice, pues mira, yo no sé por qué lo hacen ellas. Yo lo hacía porque el horno de mi cocina era muy pequeño, entonces yo tenía que partir pues, la pizza para que cupiera. Y bueno, la hija, la nieta, veían eso y lo que continuaron haciendo, sin una razón aparente, simplemente porque así le hacían los demás, ¿no? Y en la cuestión de la vida espiritual, ¿sí? Nosotros muchas veces seguimos costumbres, reglas, que no sabemos ni por qué lo hacemos, ni siquiera a veces investigamos, pero como vemos que así ha sido siempre y que todo el mundo lo hace, pues decimos, pues, yo creo que es lo que pide Dios de nosotros, ¿no? Y esto ha pasado, ¿no? En la cuestión de la vestimenta. Ahora aquí hay una pregunta, dice, ¿el pantalón es una prenda varonil? Exclusivamente del varón, del hombre. ¿Qué dicen ustedes? Pues en algún tiempo lo fue, como acabamos de ver. En un tiempo fue una prenda exclusiva de los hombres. En nuestro tiempo no podemos hablar de eso. Aquí ven ustedes algunos modelos, ¿no? De pantalones que utilizan las mujeres y no podemos decir que esto es una prenda varonil. Yo no sé cómo se vería un hombre con eso. Pero ya no existe eso, ¿sí? O sea, tuvo una época donde era algo exclusivo del hombre, cambiaron la situación, las circunstancias, y ahora tenemos otro tipo de vestimenta en nuestro mundo, pero en el mundo cristiano nos hemos quedado con esto, con esta idea, ¿no? Es que es ropa de hombre, es que esto, y empezamos a sacarlo, y es que Dios dice, y sacamos ahí los textos, ¿verdad? Que no tienen nada que ver. Entonces, pues sacamos de contexto todo, ¿no? Y empezamos aquí el problema es que deje usted que usted no lo use, que usted diga, no, pues yo digo que a Dios no le gusta y yo no lo uso. Perfecto. El problema es cuando nosotros empezamos a señalar a la gente. ¿Por qué ando usando eso? ¿Verdad? Por ejemplo, aquí no ande viniendo así a la iglesia, vamos a decir a alguien, ¿no? Porque es abominación. Pues, y a lo mejor la gente no sabe ni qué es eso de abominación, pero espantamos a la gente, ¿no? Con nuestras ideas. Vamos a ver qué nos dice ahí en el libro de Números, capítulo 15, versículos del 38 al 41. Números 15, del 38 al 41. ¿Alguien nos ayuda a leerlo, por favor? Números 15, 38 al 41. Aquí nos habla de algo que Dios ordenó. ¿Sí? Ahí va la lectura. Ok, adelante. Sí. ¿Qué nos dice? Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Y os servirá de franja para que cuando los veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra.
y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis. Hasta el 41. Ajá. El 40 dice, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová, vuestro Dios. Ok, muy bien. No sé si alguna vez habían leído ustedes este texto. Aquí mucha gente también dice, miren, es que Dios quiere que nosotros seamos diferentes, que hagamos una diferencia en nuestra manera de vestir en este mundo, ¿sí? Porque somos un pueblo especial, etc. Sacamos mucha razón, ¿no? Porque aquí en este caso Dios le ordena al pueblo de Israel cuando sale de Egipto, les dio esta orden, les dijo, miren, quiero que pongan unas franjas en sus vestidos, unas franjas de color azul. ¿Sí? No sé si se han fijado que los judíos usan ese tipo de atuendos, ¿no? O sea, con franjas, ¿sí? De color azul. Incluso hasta en la bandera de Israel hay unas franjas de color azul. ¿Qué significaba eso? ¿O qué era lo que Dios tenía en mente cuando dijo eso? Y les dijo que lo hicieran así por siempre, ¿sí? Porque les dijo, esas franjas les van a servir para que al verlas, dijo Dios, se acuerden de mi ley, ¿sí? De los mandamientos. Es el objetivo de Dios, ¿sí? No tenía nada de especial la línea, ¿no? Fue algo que a Dios se le ocurrió, ya ven que Dios es muy creativo, y a Dios le gusta enseñarnos cosas, hacernos entender cosas a través de símbolos, ¿verdad? Y aquí, bueno, utilizó esto en la vestimenta, les dijo, ustedes cuando vean esas líneas siempre se van a acordar de los mandamientos, de mi ley, ¿sí? Para que los guarden, dice, que obedezcan, que no se vayan detrás de las modas, de las costumbres, de los pueblos los que se van de los que se van a rodear, ¿sí? Cuando lleguen a la tierra prometida, porque Dios ya les estaba anticipando esto y se acuerdan que siempre les daba ese consejo, no hagan alianzas, no se casen con ellos, no se junten, no sigan en pos de sus dioses, o sea, Dios sabía el riesgo, ¿no? Y esto fue una medida que Dios dijo, bueno, pues a alguien se le va a quedar algo de esto, de mi ley, al ver esas líneas en su ropa, ¿no? Dice aquí, siempre se van a acordar de mis mandamientos para cumplirlos y que sean santos, o sea, que sean apartados, que se acuerden que ellos eran algo especial, ¿sí? ¿Qué les parece esta medida de Dios? Bueno, pues fue interesante, ¿no? Incluso lo siguen haciendo los judíos. Y a estas prendas les llaman talit y tzitziot. Talit es como esto que ven ustedes en su pantalla, como el manto, ¿no? Y tzitziot eran los flecos de los mantos, ¿sí? Donde también ponían esas líneas. Fue una forma en la que Dios les quiso decir, ¿no? Pues que ellos tenían que hacer una diferencia en el mundo, ¿sí? Dios utilizó esto de la vestimenta, ¿sí? Porque miren, el pueblo de Israel era un pueblo, ¿cómo podríamos decir? Bueno, de especial no tenían nada ellos, ¿sí? Eran igual que todo el mundo. Incluso a lo mejor podríamos pensar algunos eran peor que otros, que otras naciones. Pero Dios los escogió. ¿Qué vio en este pueblo? Pues ahí sí solo Dios, ¿no? Dios los escogió. Y Dios, cuando los saca de Egipto, lo sacó de un ambiente, pues, nocivo, ¿no? En la cuestión espiritual, o sea, hablando espiritualmente, Dios les tuvo que enseñar desde ceros, ¿sí? Les tuvo que enseñar a amarlo a Él, les tuvo que enseñar a guardar ciertas leyes eh, que ya no conocían, que se habían olvidado de ellas, ya no conocían a Dios realmente. O sea, probablemente sí escuchaban hablar de Dios, ¿no? Del Dios verdadero,
pero no tenían una relación porque ellos eran un pueblo esclavo, ¿no? Y en las condiciones en las que vivían no había tiempo para Dios, obviamente, ¿sí? Hubo gente que se las ingenió, ¿no? Y que conservó ahí el nombre de Dios en alto, como la familia de Moisés, ¿se acuerdan? Pero en general el pueblo en sí, pues no tenía tiempo de pensar en Dios, ¿sí? Ni tiempo de iglesia, ni leer la Biblia, que existía, o al menos am, de escuchar, ¿no? Las historias, ¿sí? De sus padres. Ah, entonces Dios tuvo que enseñarles desde ceros, todo. Y esta fue una medida que Dios utilizó, así como a los niños les enseñamos ciertos detalles de la vida a través de figuras, de una historia, de ¿cómo decimos? Una fábula, cosas así, ¿no? Hasta con juguetes a veces queremos enseñarles verdades, ¿no? A los niños. Así Dios trató a su pueblo como a niños, ¿sí? Porque eso eran realmente, ¿no? En lo espiritual eran niños, eran bebés. Y Dios les dijo, bueno, los voy a hacer que se diferencien de otros para empezar, ¿no? Que ellos lleguen a entender lo que significan para mí, que no son como los demás, ¿sí? Y esta fue una de las maneras que Dios utilizó a través de su vestimenta. Ahora, actualmente nosotros también, estoy seguro que alguna vez han escuchado a alguien que ha dicho, o lo mejor nosotros lo hemos dicho, nosotros tenemos que hacer una diferencia también en el mundo, en la cuestión de nuestro arreglo, ¿sí? De nuestra vestimenta. Hay algo de cierto en eso, ¿sí? El problema es que hacemos de este asunto de la ropa, hacemos algo, ¿cómo podemos decir? Casi un medio de salvación, ¿sí? De manera que si lo haces, te salvas. Si no lo haces, pues te vas al infierno, no te vas a salvar, ¿sí? A ese punto llegamos los cristianos. Entonces, eso tampoco le gusta a Dios. Sí, Dios quiere que seamos alguien que destaque, ¿no? Donde quiera que estemos, Dios dice, yo quiero que tú seas que cabeza y no cola, ¿no? Y hasta en la cuestión de nuestro arreglo, ¿sí? Dios también quiere que seamos alguien especial, ¿sí? Y más en esta sociedad en la que vivimos, ¿no? Donde todo está, pues, patas para arriba, ¿no? Miren lo que nos dice por aquí Dios en este libro Mensajes Selectos. Dice, algunos piensan que efectuar esa separación del mundo que la palabra de Dios requiere, nosotros hemos escuchado, ¿no? Por ejemplo, un texto nos dice, no se conformen a las costumbres de qué, del mundo, de este siglo, dice por ahí Pablo, ¿no? No se junten con los infieles, dice. Bueno, nosotros lo tomamos todo así como que muy al extremo, ¿sí? Y entonces decimos, hay que vivir separados del mundo también en cuanto a nuestra ropa, ¿sí? Pero lo llevamos a un extremo, esto, ¿sí? Y dice aquí, creemos que el efectuar esa separación del mundo, dice, debemos descuidar nuestra manera de vestir. De manera que el cristiano al final dice, bueno, pues, por ejemplo, si en el mundo sale una moda de vestirse de rojo, por ejemplo, el cristiano dice, ah, no, pues son costumbres del mundo, son modas del mundo, pues yo no me voy a vestir de rojo, yo me voy a vestir de azul. La pregunta aquí, ¿qué tiene de malo vestirse de rojo? Pues nada, ¿eh? Bueno, y a lo mejor si a usted no le gusta el color rojo, no se viste, pero no tiene nada de malo, ¿verdad? Yo creo que estamos de acuerdo en eso. Entonces dice aquí que muchos al tratar de efectuar, dice, esa separación de decir, no, es que yo no soy del mundo, dice, descuidamos nuestra manera de vestir. Dice, y el tema favorito de esta clase de personas es el orgullo, tal como se manifiesta en la vestimenta. Es decir, empezamos a hablar y decimos, oh, es que a Dios no le gusta que te vistas así porque es muy ostentoso. Es el orgullo, es la vanidad. Si te pones perfume, si te peinas, si haces esto. Entonces el cristiano tiende, fíjense, en general, a vestir de una manera descuidada.
de una manera, a lo mejor podríamos decir hasta de mal gusto, en algunos casos, ¿sí? Porque todo lo que sea de más, para el cristiano eso es orgullo y vanidad, y se va a perder, ¿sí? Entonces aquí consideran como orgullo la decencia, el gusto y el orden. Entonces, ¿qué nos dice aquí Dios? Que muchas veces en nuestra manera de vestir, o sea, del cristiano en general, nadie se vaya a sentir así como que, uy, están hablando de mí. No, el cristiano en general dice, no hay decencia, no hay gusto, ni orden en nuestra manera de vestir. Y dice aquí, la conversación, aquí hay algo bien grueso, la conversación, las obras y los negocios de estas personas, engañadas, dice aquí, están engañadas, no han entendido bien lo que Dios quiere de ellos. Dice, guardan una estrecha relación con la ropa que llevan. ¿Qué les parece? La conversación, las obras y los negocios. Es decir, lo que hago en sí. Dice, es un reflejo, dice Dios, de la ropa que llevas. Esto está bien, ya está pesado, ¿no? Lo que dice aquí. Porque me está diciendo Dios aquí, que no me sirve de nada, por ejemplo, no usar cierta prenda, que a lo mejor yo condeno y digo, no, pues es el diablo, ¿no? No me sirve de nada, dice Dios, si tus pláticas, si tus pensamientos, tus negocios, tus obras, no van en armonía con lo que Dios pide realmente, ¿no? O sea, ¿de qué nos sirve? Absolutamente de nada. Entonces dice, al igual que descuidas tu vestimenta, dice Dios, pues así está tu vida también, tu vida espiritual, descuidada. Dice que hay una estrecha relación en esto y eso pues está como para que reflexionemos, ¿no? En nuestra forma de vestir, por ejemplo, ¿sí? No es para que volteemos a ver a los demás tampoco, ¿sí? Y mírenlo esto también, dice, los cristianos no deberían tratar de convertirse en objetos de curiosidad, como generalmente pasa. Dice, por vestirse de una forma diferente de la del mundo. O sea, si todo el mundo se viste de rojo, el cristiano dice, no, pues yo de azul, porque yo no soy del mundo. Y entonces, pues soy el bicho raro en todos lados, ¿no? Que dice, ¿qué trae, no? No sé si más o menos entendemos lo que nos quiere decir aquí Dios, ¿sí? Dice, o sea, no tienes por qué hacerte el curiosito, el interesante, el que da la contra en todo, ¿sí? Aquí hablando de la forma de vestir, ¿no? Dice, pero, dice, ¿dónde tenemos que hacer diferencia los cristianos? Aquí, no en la camisa que traes, pues no. O sea, si todos traen camisas de bolitas, dice, pues yo voy a usar de cuadros, ¿sí? Dice el cristiano. Eso no es lo que Dios quiere. Dice, quiere que Dios que seas una diferencia en cuanto a tu fe. Y dice, con su deber de vestirse en forma modesta y saludable. Eso es lo que Dios me pide. No me exige que si de cuadros o de rayas o que si esto, lo otro, o la marca de ropa, no. Eso a Dios no le importa, ¿sí? Dios lo que quiere, dice, es que haya modestia en mi vestir y que sea también, que dice, incluso hasta saludable. Y ahorita vamos a ver un detalle. Dice aquí, encuentran que no están de acuerdo con la moda y no deberían cambiar su vestimenta a fin de ser como el mundo, ¿sí? O sea, decimos, no, es que si el mundo dice esto, yo le voy a dar la contra. Y no es eso, no se trata de eso, no es una guerra, de que si tú dices rojo, yo digo azul, ¿no? Y hemos hecho los cristianos de este asunto algo de vida o muerte casi, ¿no? Cuando Dios dice, no, o sea, yo nada más te pido que te vistas con modestia, ¿sí? Y ya ahí sí tenemos algunos principios en la palabra de Dios en cuanto a esto, que es la modestia, ¿sí? Y que es la salud también, lo que nos lleva a una vida saludable. De eso está plagada la Biblia, ¿sí o no? Entonces hay que ir a esas fuentes, ¿no? No a ver que si el pantalón, que si que esto, que el otro, que
que si de rayas o de cuadros, o que si la ropa lisa, o que de qué color, porque en eso perdemos el tiempo, ¿sí? Entonces, la diferencia que yo tengo que hacer en este mundo no es en mi ropa, tiene que ser en mi qué, en mi fe. ¿Qué les parece? Dice, en cambio, dice, ya, dice, no te claves en ese asunto, ¿no? De que, ¿cómo le gusta a Dios mi ropa? O cómo debo de vestir. Dice, deberías de manifestar una noble independencia y el valor necesario para obrar correctamente, aunque todo el mundo difiera de ello. Esto es lo que Dios nos quiere decir cuando quiere que exista una separación entre sus hijos y el mundo, ¿sí? No es de que siempre tengamos que darles la contra, ¿ok? Dios dice aquí, dice, tienes que manifestar valor, independencia también en cuanto a pensamiento, ¿sí? Y valor necesario cuando se requiera. O sea, dice cuando, si a veces el mundo dice una cosa y entonces yo sé, por la palabra de Dios, por el conocimiento que tenga de Dios, sé que eso está mal, ¿sí? Entonces sí tengo que armarme de valor, como lo hicieron aquellos 3 jóvenes hebreos, ¿se acuerdan? Y decir, no, yo no lo voy a hacer, ¿sí? Porque esto va en contra de mi fe, ¿sí? Pero si de repente dicen, pues todo el mundo, que el mundo dijera, todos vamos a usar pantalón. Y tú dices, no, es que el hombre no tiene, la mujer no tiene que usar ropa de hombre. Y empezamos a sacar estos versículos de su contexto. Y entonces empezamos a dar la contra, ¿no? De quiera que estoy en mi escuela, en el trabajo. Entonces lo único que hago es ganarme enemigos gratis, ¿sí? Que es lo que generalmente pasa entre el cristiano y la gente que no conoce a Dios. Porque siempre les estamos dando la contra, siempre les estamos queriendo señalar sus errores, sus pecados, ¿sí? Siempre estoy tratando de decirles qué le gusta y qué no le gusta a Dios, en vez de presentarles a Dios y a Cristo y las buenas nuevas. Yo lo único que hago es que cuando que quiero predicarles de Dios, llego con la Biblia y empiezo a decir, ¿sabes qué? Es que a Dios no le gusta esto que estás haciendo, es que Dios no quiere esto de ti, y es que Dios exige esto de ti. Pues nos desgastamos, ¿no? Hablándole a la gente acerca de reglas y no de Dios, ¿sí? Entonces, dice aquí, si el mundo introduce una moda de vestir que sea conveniente y saludable y que esté de acuerdo con la Biblia, con lo que Dios pide de mí, dice, el adoptar ese estilo de vestir no cambiará nuestra relación con Dios ni con él. ¿Saben a quién le pasó esto? Por ejemplo, a José, a Daniel, que vivieron en países extranjeros y que tuvieron que adoptar costumbres de esas naciones y principalmente su forma de vestir. Cuando la familia de José fue a Egipto, ¿se acuerdan? Y se encuentran con él, ellos no lo reconocieron. ¿Por qué se imaginan que no lo reconocieron? Porque él parecía un egipcio, ¿sí? Él no siguió vistiendo como hebreo, mucho menos en el cargo en el que estaba ya, ¿sí? Como un vicepresidente, podríamos decir, del país. Pues no iba vestido de pastorcito, de ovejas, ¿sí? O sea, su vestimenta era tal que los hermanos ni siquiera lo reconocieron. Los egipcios usaban pelucas, ¿se acuerdan? Se pintaban los ojos. Y José entró a esto también. ¿Por qué? Bueno, porque dice aquí, él entendía esto, ¿sí? Y Daniel también. Dice aquí, las modas a las que se enfrentaron ellos, en cuanto a la vestimenta, dice aquí, no, no cambió su relación con Dios. O sí, no, al contrario, creo que cuando estuvieron ya en ese lugar y en esas circunstancias, su relación con Dios fue más excelente, ¿sí? Entonces, la peluca que podría usar José no cambió su relación con Dios, ¿sí?
ni su fidelidad hacia Dios. Entonces dice aquí, los cristianos deben seguir a Cristo y regir su manera de vestir por su palabra, ¿sí? Entonces pueden decir, pues no que no, bueno, pues es que lo que pasa es que no malinterpretamos muchas cosas que vienen en su palabra. Ese es nuestro problema. ¿Por qué? Porque estudiamos su palabra con nuestras inclinaciones, con nuestros prejuicios, con lo que yo quiero que diga la Biblia y no lo que Dios dice realmente, ¿sí? Entonces aquí deben de descartar, es el consejo de Dios, dice, los extremos, no te vayas al extremo, ¿sí? Que es lo que generalmente hacemos. Dice aquí, aquí hay un detalle muy interesante. Miren, esa era la moda, por ejemplo, en aquellos años finales de los 1800, ¿sí? Cuando sucedió aquel cambio, ¿se acuerdan? Con aquella mujer. Bueno, en estos tiempos también vivió la señora Ellen White y alguna vez alguien le preguntó al respecto porque ya estaban estos cambios introduciéndose en la sociedad y le preguntaron, oiga, mana, Dios quiere que volvamos a las modas antiguas, a lo que siempre ha sido, porque pues esto se está, pues para ellos era una blasfemia lo que estaba pasando, una ofensa a Dios. Y ella dio una respuesta muy interesante, obviamente inspirada también por nuestro Dios. Dice, las mujeres deberían cubrirse las piernas, teniendo en cuenta la salud y la comodidad. Algo que a lo mejor nunca habíamos pensado, ¿sí? La cuestión de la salud. Dice, hay que cubrirse las piernas, le dice a las mujeres, por salud. ¿Por qué? Bueno, dice aquí, deben de tener las piernas y los pies abrigados, tal como los hombres. Dice, el largo de los trajes de moda de las mujeres es objetable por varias razones. Y les empieza a dar las razones. ¿Qué tiene que ver esto con la salud? Bueno, la cuestión de la circulación, ¿sí? Como no estaban bien cubiertas, o sea, el frío hacía estragos, ¿no? En las piernas, entonces, las mujeres padecían problemas de circulación. Menciona otros detalles, por ejemplo, acerca del largo de los vestidos. Ustedes saben cómo se usaban esos vestidos en la antigüedad. Menciona la suciedad, ¿sí? Porque dice que barrían el piso, así literalmente. Como estaba muy largo el vestido, pues ahí llevaban la basura, ¿no? De la calle. Polvo, eh, basura incluso, ¿sí? Cuando ella menciona por ahí que cuando el suelo estaba húmedo, por ejemplo, si llovía, la humedad afectaba, obviamente, se enfriaba el cuerpo. Por esta razón, había muchos problemas de salud. Incluso se menciona ahí que había mujeres que morían, así literalmente, morían por la moda que existía. Y habla, por ejemplo, también de cómo afectaba esto la cuestión de los órganos, ¿sí? Por ejemplo, con los corsets, ¿sí? Eh, afectaba los órganos también. Entonces, tenía muchas contras, ¿no? Este tipo de ropa. Entonces, dice, para mí, pues, deberían de cubrirse bien, dice, teniendo en cuenta la salud, la comodidad, ¿sí? Aquí no habla de que era una abominación a Dios, ¿sí? Incluso dice ella, dice, esto podía conseguirse llevando pantalones recogidos y abrochados en los tobillos, ¿sí? O bien largos y ceñidos hasta el borde del zapato. Les está dando como ideas, ¿no? De cómo hacerlo. Dice, de modo que las piernas y los tobillos quedaran protegidos contra las corrientes de aire. Si las piernas y los pies se mantienen protegidos con ropa abrigada, la circulación se efectuará armoniosamente y la sangre permanecerá saludable y pura, porque no se enfriará ni será estorbada mientras circula por el organismo. Y aquí, bueno, especialmente en tiempos de frío, ¿no?
Pero nadie pensaba en eso, ¿no? Todo el mundo decía, no, pues es que eso es del diablo y es que eso es, como era una cosa nueva, pues tendemos a hacer eso. Todo lo nuevo es del diablo, decimos. Y la iglesia obviamente empezó a reclamar esto y fueron con ella a preguntar, pues, ¿qué tenemos que hacer, no? Y sigue diciendo aquí, dice, hay otro estilo de vestir, dijo ella, adoptado por las así llamadas reformadoras de la vestimenta, que eran aquellas precursoras del movimiento feminista. Y aquí ven ustedes unas imágenes. ¿Sí? Dice, estas imitan al sexo opuesto tan de cerca como les sea posible. Casi se ponían el bigote. Llevan gorro y pantalones, pantalones, chaleco, saco y botas. Dice, bueno, siendo esta última parte más razonable de su indumentario. O sea, dice, las botas, dice, bueno, pero lo demás dice que se veían como un hombre, literalmente. Y viendo el trasfondo que había en esto, ¿sí? Eso es lo que a Dios le molesta, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mujer estaba, obviamente también por los abusos del hombre, podríamos decir. Ahora la mujer estaba como en un plan de que pues quería que pisoteara al hombre también, ¿no? Y demostrar que ella era mejor, era superior, y, y esto es lo que a Dios le molesta, ¿no? Tanto las desviaciones, ¿sí? Como esto, o sea, el decir, es que esto es como decirle a Dios, ¿sabes qué? Es que tú la regaste, te equivocaste, hiciste las cosas como al revés. Eso es lo que le estamos diciendo a Dios. O sea, cometiste un error. Si el hombre, por ejemplo, porque bueno, sabemos que no somos iguales, no lo somos, o sea, por más que querramos, o sea, en cuanto al valor, lo somos, ¿sí? Pero a la vez no lo somos, ¿sí? No somos iguales. Eh, entonces, Dios nos hizo diferentes, hombres y mujeres, ¿no? Y el estar reclamando sus asuntos es estar ofendiendo a Dios, ¿sí? Diciéndole, pues tú estás mal, o sea, lo regaste, no sabes hacer bien las cosas. Es como cuando el hombre dice, no, pues te equivocaste porque yo no debí ser hombre. O la mujer puede decirle, te equivocaste porque yo no debí ser mujer. Entonces es algo pues delicado esto, ¿no? Eh, dice aquí, los que adoptan, de aquí hablando ya de estos movimientos, ¿sí? Dice, los que adoptan este estilo de vestir han trastocado el orden establecido por Dios y han desatendido sus instrucciones especiales. O sea, esto ya sobrepasaba, ¿no? Los límites. Y obviamente eso a Dios le ofende y le molesta, ¿sí? Pero tenemos que tener bien claro nosotros, ¿sí? O sea, como cristianos, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios pide? Dice el texto que leímos ahorita en Deuteronomio 22:5, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque es una abominación a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Entonces, esto no tiene que ver con faldas y pantalones, ¿sí? Así como lo hemos entendido. Esto es un asunto más profundo, ¿sí? Y aquí les tengo, por ejemplo, una imagen, que les comparto esta imagen, donde ustedes pueden ver aquí algunos hombres con falda, ¿ya los vieron? Es muy conocido, por ejemplo, lo de la cultura escocesa, ¿se acuerdan? Las faldas que usan los hombres. Eh, bueno, en la actualidad ellos las usan nada más como que en situaciones especiales, ¿no? No es como que siempre anden así, al menos ahorita ya no.
es como un traje típico, ¿no? Pero hay lugares en nuestro mundo, por ejemplo, donde viven estas personas, en las islas Fiji, que alguna vez hemos escuchado, creo yo, en el Pacífico del Sur, ah, los hombres utilizan faldas, ¿sí? Y esta imagen que ustedes ven aquí es de una iglesia adventista. Y a lo mejor ahorita se puede estar rasgando las vestiduras. ¿Cómo es posible? Y el pastor usaba faldas también. Ahora, ¿cómo usted le dice a estas personas, a estos amigos, hermanos, que su manera de vestir es una abominación para Dios y que se van a perder y que Dios está enojado con ellos y los va a castigar? Todo lo que queramos decirles, ¿no? ¿Cómo? No se puede, ¿sí? Porque ese es su qué. Esa es cultura, ¿sí? Para mí puede ser extraño, sí, yo no lo hago, pero yo no puedo decir que eso, Dios lo condena, porque esa es su cultura, ¿sí? Y tenemos que entender esto, ¿sí? Lo debemos de tener bien claro, ahorita vamos a mencionar algo. Dice aquí, ah, cuando le preguntaron a la señora White, qué era lo que Dios decía, o sea, ¿cómo tenemos que vestir? Porque esto ya se está descontrolando, dijeron los hermanos de la iglesia. Y ella les dijo, Dios no ordenó ningún estilo en particular para que sirviera como regla exacta para guiar a todos en su vestimenta. Porque actualmente eso hacemos, ¿no? Es que el cristiano o el adventista se debe vestir así, así es. Su camisa de tal color, su corbata, sus zapatos, o no sé qué. Y ¿cómo decir? Un estereotipo, ¿no? Pero eso Dios nunca lo ordenó. Eso fueron inventos de nosotros. Dice, el Señor no ha indicado que el deber de nuestras hermanas, aquí hablando de las mujeres, dice, sea volver atrás a la reforma de la vestimenta. Actualmente, por ejemplo, hay personas que siguen vistiéndose como en aquellos años, ¿sí? Y no quiere decir que tengamos que seguir las modas, tampoco, si no van de acuerdo a lo que nos dice, ¿sí? Pero aquí ahorita vimos como Dios nos dice, no todo lo que el mundo saca es pecado. Y a veces así lo creemos, ¿no? Incluso hay expresiones que a veces usamos, yo las he escuchado cuando dicen, es que tenemos que usar ropa cristiana. Pues que me digan dónde la venden, ¿no? Usted no puede llegar a una tienda y me oiga, me da un vestido cristiano, me da un pantalón cristiano. No existe eso. Pero a ese grado hemos llegado muchos, ¿sí? Creemos que, decimos que, es que hay que separarnos del mundo. Pues es que vivimos en el mundo, no podemos hacer eso al 100%. Vea su ropa, la que está usando ahorita, vean, analícenla, díganme qué prenda de la que ustedes están usando ahorita no es del mundo. Sus zapatos, su camisa, su vestido no es del mundo. ¿Dónde lo compró? En Venus, en Júpiter o en el cielo, en la ciudad de Dios. No existe eso, ¿sí? Pero fíjense cómo Satanás nos engaña, nos entretiene perdiendo el tiempo en cosas que no importan, ¿sí? Ahora, esto es lo que sí importa, y dice Primera de Corintios 10:31, es nuestra cita, y vamos a ir ya terminando con esto. Nuestra cita central dice aquí Dios, dice, versículo 31, si comen o beben o hacen cualquier cosa, o sea, todo lo que hagas, dice Dios, hazlo ¿para qué? Para honrarme. Todo. En tu trabajo, en la escuela, en tu casa, donde quiera que estés y hagas lo que hagas, dice Dios, hazlo ¿para quién? Para honra de Dios. Para que la gente llegue a conocer a Dios a través de ti.
Eso es lo que Dios quiere. Acuérdense que Él quiere que seamos que una luz en este mundo, que seamos la sal de la tierra, etcétera. ¿Sí? A través de todo lo que hacemos, de lo que somos. ¿Sí? Pero yo les aseguro que nadie va a conocer a Dios por la corbata que usas, ni por los zapatos que usas. No funciona así esto. ¿Ok? Entonces, miren, las promesas de Dios son para todos, ¿cierto? No, pues nada más para el cristiano, o nada más para el adventista, o para el católico. ¿Para quién son las promesas de Dios? Para todos. ¿Para quién es su ley? Para los judíos, como dicen algunos. Su ley es para todos. ¿Para quién son sus principios también? Para todos. ¿Por quién murió Jesús? Por todos también. ¿Para quién fue su sacrificio? Para todos. Entonces, Dios, dice aquí, no es un Dios que cultural. Porque nosotros hemos encerrado a Dios en culturas, ¿sí? Y decimos, bueno, aquí en México, así somos los cristianos. Allá en China, pues son diferentes, allá es otro rollo, es otra cultura, y ellos hacen otras cosas, como los que veíamos ahorita en Fiji, ¿sí? Las personas de Fiji usan faldas, los hombres, y dicen, no, pues allá ellos, pues es su cultura, aquí no se vale, aquí no se puede. Allá Dios los tolera porque, bueno, es su cultura. Igual con cuestiones de la música y otros detalles, así que a veces con algunos temas medio escabrosos, ¿no? Que decimos, pues es que es la cultura. Allá sí pueden usar la batería, aquí no, porque aquí no se puede. Porque aquí es del diablo. Y allá no es del diablo. ¿Cómo está eso? Entonces Dios discrimina o Dios es un Dios que se adapta a las culturas. Esto es lo que tenemos que entender, ¿sí? Para ir terminando, dice aquí, si una norma, una regla, una ley, dice aquí, no se puede aplicar a todos hablando en lo espiritual, ¿sí? Entonces, ¿qué dice aquí? Entonces no viene de Dios. Como lo que vimos ahorita, por ejemplo. En el caso de estos hermanos, ¿no? De aquellas regiones del mundo, yo cómo les puedo decir que están locos y que están mal y que se van a perder por usar faldas. Entonces, si eso yo no se lo puedo aplicar a ellos, entonces no creo. Entonces no es una orden de Dios, porque la ley de Dios es que es universal, es para todos. ¿Sí? Y Dios no dice, bueno, a ustedes sí a ustedes les dejo guardar otro día que no es el sábado, porque esa es su cultura, y a ustedes sí, porque en su cultura sí hay que guardar eso, como en la cuestión de los judíos. Decimos, no, es que eso es de los judíos, pero Dios no le ordenó eso nada más a los judíos, es para todos, la cuestión de guardar su santo día. ¿Sí? Entonces, Dios no es un Dios cultural. ¿Sale? Así que este es una buena, un buen parámetro, ¿no? Para muchos asuntos y que a veces estamos así como que, ay, sí se valdrá, no se valdrá. Bueno, obviamente todo lo vamos a ir descubriendo en la medida que conozcamos a nuestro Dios y ese es el objetivo, ¿no? Que sigamos creciendo en un conocimiento de Dios, y cada vez, cuando vamos a Él con un corazón dispuesto a aprender, no a enseñarle a Él, sino a que me enseñe Dios a mí, ¿no? Es cuando Dios realmente nos abre y nos pasa a otra dimensión, casi podríamos decir. Nos abre un conocimiento al cual no teníamos acceso en cierto tiempo de nuestra vida porque a lo mejor no hemos crecido lo suficiente, ¿no? en lo espiritual. Así que bueno, mi deseo en esta tarde es que sigamos creciendo en ese conocimiento, que sigamos conociendo a nuestro Dios personalmente
y que podamos también transmitir este conocimiento a otros de la manera más efectiva, ¿no? Que se pueda, de acuerdo a, pues, a nuestros talentos, de acuerdo al ambiente en el que estamos. Que Dios nos bendiga.